¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más de el curso de ingreso al nivel medio superior. Espero que se encuentren bastante bien, como siempre, como cada día. Y el día de hoy tenemos una clase de español. Vamos a seguir continuando con los temas, con el tema de español que hemos estado iniciando desde una clase anterior. Entonces, ¿qué temas vamos a ver el día de hoy, jóvenes? Pues bueno, vamos a continuar con los temas. Voy a hacer un pequeño recordatorio. Terminamos de ver lo que es la obtención de información. Vimos el tema 2, organización de la información. Y alcanzamos a ver el tema 2.1, funciones y características de los componentes gráficos del texto. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lo que es el tema, subtema, orden cronológico, problema y su solución, ¿ok? Y también vamos a ver el subtema 2.3, recursos que se utilizan para desarrollar las ideas en los párrafos. Pues bien, vamos a comenzar, vamos a iniciar con esta temática. Vamos a darle un inicio a la misma, ¿ok? Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí cuando estamos mencionando todos estos aspectos? Pues del tema, subtema, orden cronológico, problema y solución. Pues bueno, estamos hablando de la organización de la estructura formal de un texto. Desde un principio mencionamos que todo texto debe de tener un orden. Y este orden nos permite tener claridad. Pues bueno, la organización de una estructura formal de un texto todavía requiere mayor énfasis en la organización del mismo. Entonces, dentro del contenido de un texto, ya sea un libro, una revista, un periódico, siempre habrá una estructura formal sobre la organización de los contenidos que se tengan cerca de la misma y que se quiere otorgar al lector. Entonces, si tú has leído un libro, seguramente te has dado cuenta que ese libro tiene claridad. Pero probablemente también hayas leído algún texto que no te haya parecido tan claro. Bueno, si no te ha parecido tan claro es porque probablemente no tenga un buen orden en su estructura, no tenga una buena organización, ¿ok? Entonces, el tema, subtema, orden cronológico, problema y su solución, en general, todo texto, sobre todo académico, cuenta con estos rubros, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando ya un poquito más específicamente de los textos formales. ¿Qué es lo que tienen los textos formales o qué deberían de tener los textos formales? Bueno, de inicio deberían de tener un tema. ¿Qué es el tema? Parte del texto en la cual se engloba el total o una de las partes de lo que se piensa informar acerca del objeto de estudio en una obra, libro escolar o materia. ¿Ok? ¿De qué trata principalmente el texto? A grosso modo, si tú vas a leer un libro, como lo vimos en el tema de fichas bibliográficas, pues obviamente tú vas a buscar el libro por el tema. Cuando lo buscas por tema, obviamente de esta forma será más fácil identificar el mismo texto. Ahora que si no conoces el tema, pues no vas a tener claridad en cuanto a lo que estás leyendo. Es muy importante tener parte de este texto como fundamental en la comprensión del mismo. Recuerda, el tema es esta parte del texto en la cual se engloba el total. Puede ser que este texto tenga muchos subtemas, pero siempre hay un tema general. Si, por ejemplo, tú estás analizando la revolución, ese sería el tema general. Obviamente que dentro de la Revolución Mexicana hay otros subtemas, ¿ok? Entonces, el tema sería la parte principal del texto. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con los subtemas, ya que los mencionamos. Pues bueno, el subtema son las partes en las que se subdivide un tema con el fin de analizar más a fondo cada uno de los elementos o conceptos que forman parte del mismo. Bien, entonces, ¿para qué sirven los subtemas? Pues sirven para complementar y reforzar la idea principal. Bien, también nos aportan datos, nos aportan razones, nos aportan ejemplos y nos aportan pruebas, ¿ok? Entonces, los subtemas complementan al tema general. De esta manera es más fácil entender el tema general. Inclusive un texto también se puede subdividir en inicio, desarrollo y cierre.
Puede ser que estos subtemas estén acomodados de esa manera, en inicio, desarrollo y cierre. De esta manera es más fácil identificar o ubicar de qué estamos hablando, sobre todo cuando se está hablando de una estructura cronológica, es decir, con relación al tiempo. ¿Dónde inició la revolución y dónde termina? ¿Ok? Entonces tenemos un inicio, un desarrollo y un cierre. Bien, ahora vamos a ver el siguiente punto, orden cronológico. Acabo de hacer mención del orden cronológico, que es la utilización correcta de la información que se tiene del texto con base a la presentación de las ideas principales o el tiempo transcurrido. Entonces, si hablamos de un documento histórico en donde estamos hablando de la independencia, regularmente suele ser presentado en orden cronológico, desde que inicia la conquista o desde que llegan los españoles hasta que se inicia la guerra de independencia. ¿Ok? Si estamos hablando de todo este tiempo, tenemos un inicio, tenemos un desarrollo y tenemos un cierre en una nueva ocasión. ¿Ok? Entonces, aquí no hay problema. Regularmente suelen ser acomodadas las historias en los libros de texto, que estamos hablando de libros formales, en orden cronológico. Ahora que si tú lees una novela, puede ser que este orden cronológico no sea como tal. Puede ser que el orden sea inclusive de diferentes momentos en el tiempo. Puede ser que la historia inicie con un final, ¿sale? Inicie con el final, con el cierre. Y después vuelva a regresar al inicio para que entendamos de qué se está hablando en ese final. ¿Ok? Suele ser un poquito complicado en este tipo de textos, específicamente en las novelas, y por eso es que ahorita estamos hablando de textos formales. Textos formales, periódicos, revistas, artículos, documentos legales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, perfecto. Vamos a pasar al siguiente tema. Problema. ¿Qué es un problema? Pues obviamente es la exposición del punto que se quiere resolver y que es el objeto del desarrollo del tema. Entonces, esto pasa mucho en los artículos científicos. Se plantea un problema. Se quiere, por ejemplo, saber cuáles son las variantes que están afectando a los humanos por COVID, ¿no? Y entonces se está planteando un problema. Se está planteando que el problema es cuáles son las variantes que afectan a los humanos. Entonces, el texto se va a exponer con relación a ese problema que se está planteando. ¿Ok? Y esto ocurre prácticamente en todos los artículos científicos, pero también ocurre en los textos también legales. ¿Ok? Cuando se quiere generar una nueva ley por alguna situación, alguna problemática que se está generando con antelación o con anterioridad. Bien. Y por último, en cuanto a la organización formal de los textos, hablamos de la solución. ¿Qué es la solución? Pues es la conclusión del tema. Ya una vez que se planteó el problema, ya una vez que se le está dando un seguimiento, pues ahora hay que generar una solución sobre ese mismo tema. Y esto es una conclusión, ¿ok? Que es la solución del problema, una de las partes que explica la forma de resolver los dilemas que son objeto de estudio. Muy bien. Entonces, esa sería la cuestión. Perfecto. Bien. Ahora, ya acabamos de ver el tema 2.2. Ya vimos en cuanto al tema 2, el tema general, organización de la información, ya vimos lo que son las funciones y características de los componentes gráficos del texto y acabamos de ver el tema, subtema, orden cronológico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a terminar ya el tema número 2 con los recursos que se utilizan para desarrollar las ideas de los párrafos. Entonces ya hemos visto cómo se estructura todo un texto, toda la información en un texto. Ahora vamos a ver qué recursos son los que se utilizan para desarrollar las ideas en los párrafos. Y entonces, hay que entender que una parte esencial del contenido del texto son todos aquellos recursos que se pueden utilizar para ampliar o hacer más explícita la idea principal del párrafo. ¿Ok? Entonces, en muchas ocasiones no se entiende con poca información lo que viene en un texto. Entonces, hay que ampliar esas ideas,
Hay que dar explicaciones a esas situaciones, fenómenos, momentos en los que se está desarrollando el texto. ¿Ok? Y para eso se utilizan estos recursos. ¿Cuál es el primero? La ejemplificación. Regularmente es parte de las ideas secundarias del párrafo. Esto con el fin de aclarar ciertos conceptos o frases por medio de ejemplos. Tenemos muchos textos que utilizan este recurso. Prácticamente todos los textos tratan de utilizar este recurso para ampliar una idea. La ejemplificación es muy funcional, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de libros de texto como específicamente de los temas de ciencias, biología, química, física. Nos pueden dar la teoría, nos pueden decir, por ejemplo, cuál es la clasificación de la materia y decirnos cuáles son las sustancias puras, cuáles son las mezclas, que las sustancias puras son elementos y compuestos, que en las mezclas tenemos homogéneas y heterogéneas, pero aparte es necesario ejemplificarlo. ¿Qué tipos de sustancias puras son las que tenemos? Ok, entonces en elementos nos pueden poner un ejemplo. Una lata de aluminio es un elemento porque solamente tiene un tipo de átomo. ¿Cuál es ese tipo de átomo? El aluminio. ¿Ok? Un ejemplo de mezcla heterogénea, agua con aceite. Entonces nos están dando otro ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo de esa forma es posible clarificar una temática que a veces no es suficiente comprenderla con la teoría? Entonces necesitamos complementarla con un ejemplo. ¿Ok? Este sería un recurso. Este sería un recurso que nos permite ejemplificar o ampliar el tema gracias a ejemplos. ¿Ok? Ahora, las repeticiones. También este recurso suele ser muy utilizado cuando hay algo muy importante en el texto, cuando hay algo que requiere de mayor enfoque, de mayor visualización. Entonces se hace uso de lo que son las repeticiones, ¿ok? Y esto se realiza con el fin de que se grabe o comprenda mejor el concepto o la idea que se pretende dar a conocer. Es como cuando ustedes están estudiando para un tema y como hay ciertos temas que requieren de mayor delicadeza, de mayor enfoque, pues ustedes comienzan a repetirlo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la materia de biología y hablamos de un tema que suele complicarse mucho, que es la meiosis. ¿Qué es la meiosis? Y entonces empiezan a repetir que la meiosis es un proceso de reproducción en el cual se dividen los cromosomas a la mitad y se generan las células sexuales, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo una repetición. Nosotros cuando investigamos el tema o cuando lo estamos estudiando, pero también en los textos suele ver esta repetición con la finalidad de que se comprenda de mejor manera esta información que suele tener una importancia para el autor o para la temática en la cual se está trabajando. Muy bien. Y por ejemplo, también aquí nos dice que se utiliza principalmente en textos publicitarios, es decir, cuando quieren resaltar, pues, las novedades de un producto, los beneficios, obviamente, pues, las partes sobre todo positivas de estos comerciales o de estos textos que hacen publicidad. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver el siguiente recurso, que son las explicaciones. ¿Qué son las explicaciones? Pues es información que da a conocer la descripción de las ideas principales o conceptos que conforman el párrafo. ¿Ok? Muy parecido a las ejemplificaciones, pero aquí todo se hace de manera textual. En las ejemplificaciones se podrían utilizar tablas, se pueden utilizar gráficas, se pueden utilizar imágenes. Sí, pero aquí en las explicaciones son textuales totalmente. Solamente vamos a ver palabras. Entonces, esta información es adicional. Nos permite comprender de mejor manera una idea que tal vez no fue comprendida en lo general, pero tal vez en lo particular sí puede ser comprendida de mejor manera. Muy bien, y vamos a ver el último recurso, que es la paráfrasis. Por ahí ustedes seguramente ya han escuchado acerca de esta palabra en los anteriores temas.
¿Qué es parafrasear? Pues cuando nosotros utilizamos nuestras propias palabras para explicar un tema. Entonces lo mismo pasa en los libros, sobre todo aquellos de divulgación científica o aquellos libros legales que analizan una ley. Parafrasean, no extraen la información de forma literal, sino que la analizan y después la escriben de acuerdo con el autor, con las ideas del autor. Entonces aquí estaría parafraseándose. Entonces eso es lo que es la paráfrasis, es una explicación o interpretación que amplía la idea principal del párrafo para hacerlo más claro y que imita en su estructura a otra conocida con palabras propias. Muy bien, entonces hemos terminado esta parte de recursos que se utilizan para desarrollar las ideas en los párrafos. Seguramente ustedes lo han visto en varios ejemplos. Han visto en varios ejemplos este tipo de información. Han visto cómo se amplían los temas con la finalidad de que el lector los comprenda de mejor manera. ¿Ok? Entonces, espero que hasta esta parte quede comprendido el tema 1, obtención de información, y quede comprendido el tema número 2. Ya acabamos de ver este tema número 1 y número 2 y en siguientes clases estaríamos viendo ya el tema número 3, que probablemente quienes han revisado el temario pues ya saben que es un tema bastante extenso, el tema 3, el tema 4, porque se desarrollan varios subtemas en el mismo. Y aparte todavía hay algunos apartados dentro de los mismos temas, de los mismos subtemas. Entonces, obviamente se complica un poquito. Pero bueno, esto sería todo por el día de hoy, jóvenes. Espero les haya gustado mucho esta clase. Si la están viendo por medio de YouTube, pues bueno, denle me gusta, suscríbanse. Si la están viendo a través de nuestras páginas de Facebook, de nuestros grupos privados, pues bueno, jóvenes, échenle muchas ganas, sigan estudiando, no dejen de prepararse y ya saben, ya están pisando su primera opción. Cuídense mucho, nos estamos viendo, hasta la próxima.